Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy vamos a ver un tema titulado Textos instructivos. ¿Qué es el texto instructivo? Nos dice que son aquellos que nos llegan a indicar los pasos precisos que pues nosotros debemos de seguir para realizar una actividad o también para poder elaborar algún producto. Entonces, dentro de estos textos instructivos tenemos a la receta de cocina, tenemos también a un manual de uso de electrodoméstico y también tenemos una instrucción de uso de medicamentos. Bien, como ustedes pueden observar, mis niños, estos tres tipos de texto pues nos están indicando paso a paso qué es lo que debemos hacer para poder llegar a obtener un resultado, ¿verdad? En cuestión de lo que es una receta. Una receta nos da tanto como los ingredientes, al igual que los materiales que vamos a utilizar y por último, pues es la preparación. Dentro del manual del uso también nos está indicando a paso cómo tenemos que hacer uso, de qué manera vamos a utilizar el electrodoméstico. Y en los medicamentos, pues nos dan, como dice ahí, las instrucciones del uso del medicamento, ¿verdad? Cuántas veces al día, qué cantidad de tabletas. Entonces, de esa manera nos van indicando todas las instrucciones que tienen, ¿verdad? Bien, ¿de qué se encargan estos textos instructivos? Nos dice que son aquellos que dan al lector las indicaciones para llegar o llevar a cabo una acción determinada. Bien, entonces, por ejemplo, dentro de estos textos instructivos, mis niños, como ya se dijo, nos van a dar a conocer las indicaciones, ¿verdad? Cómo se tiene que realizar, cómo tenemos que hacer algo. Por ejemplo, acá tenemos pues un cometa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a armar? Y nos está indicando paso a paso, ¿verdad? El primer paso es armazón con dos cañas cortadas en forma longitudinal. Incluso nos está dando las medidas. El paso 2 también tiene su indicación, al igual que el paso 3, el paso 4, el 5, hasta llegar a terminar y obtener un producto. Entonces, todo lo que se está realizando para poder llegar a tener un resultado, pues va a ir paso a paso. Son acciones que estamos realizando para llevar a cabo, para obtener algo, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ver antes de escribir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice que recuerda y repasa mentalmente todos los pasos. Entonces, para poder escribir un texto instructivo, nosotros debemos recordar primero en la mentecita, tener y decir, bien, vamos a seguir los siguientes pasos. Después, separa con un guión cada uno de los pasos a seguir. Por ejemplo, tenemos dentro de esto, estamos enumerando, ¿verdad? Cada paso que vamos a seguir. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar lo que son los asteriscos, tal vez guiones, números. Entonces, nosotros ya vamos a ver cómo vamos a utilizar o qué vamos a utilizar, ¿verdad? Número 3. Utiliza el vocabulario adecuado. Tienes que saber el nombre técnico de cada elemento. Y eso es cierto, para que el lector o la persona que quiera realizar, ya sea, puede ser un juego, como tiene que armar, pues él tiene que seguir los pasos, ¿verdad? Y estos pasos pues tienen que estar, como dicen acá,
de acuerdo a el tipo de dificultad o cómo tienen que empezar a realizar. También nos dice que tenemos que separarlo por guiones, ya sea también por números, asteriscos, ¿verdad? Cada punto. También nos dice que tenemos que utilizar un vocabulario adecuado en el cual los que van a, o el lector que va a empezar a leer y va a empezar a armar o a preparar, pues tiene que entender, ¿verdad? Y por último, tiene que también organizar los pasos de manera secuencial, o sea, primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿verdad? No tiene que saltarse, tampoco irse al final. Entonces vamos a ir secuencialmente ordenando los pasos. ¿Cómo escribimos un texto instructivo? Y esa es una gran pregunta. ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos dice que escribir las indicaciones de manera que guíen perfectamente el proceso que se debe seguir. Es fácil, solo debes de seguir las indicaciones. Entonces, para poder escribir un texto instructivo, mis niños, tenemos que conocer perfectamente bien el proceso que van a seguir el resto, ¿verdad? O sea, el lector. Tiene que ser fácil, ¿verdad? Porque mediante los pasos que nosotros vamos a dar para que ellos sigan, pues tienen que estar claros y así va a ser mucho más fácil para el lector empezar a seguirlos. Por ejemplo, tenemos acá una origami, ¿verdad? En la cual nos está indicando paso a paso lo que tiene que realizar. Como podrán observar, también no puede hacer estos pasos o estos textos instructivos de manera, pues, literal. No está explicando mediante conceptos o frases o párrafos, ¿verdad? Está mostrándonos, nos está indicando a través de dibujos, a través de imágenes que son muy claras para nosotros. Y así vamos a poder llegar a obtener lo que es el elemento ya elaborado. ¿Cómo escribir textos instructivos? Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a poder nosotros escribir este tipo de textos. Para ello nos dice que solo debemos de tener en cuenta las siguientes indicaciones. Entonces tenemos como ser la estructura, ¿verdad?, de un texto instructivo, en el cual tiene que contener el título, que es muy importante, ¿verdad? A través del título nosotros vamos a saber qué es lo que vamos a elaborar, qué es lo que vamos a armar, ¿verdad? Después tiene que tener la lista de materiales o ingredientes. Entonces, en el caso de hacer una receta, tendría que ir los ingredientes como también la lista de materiales, ¿verdad? O también para poder construir, no sé, un robot, podemos o nos tienen que dar la lista de materiales, qué instrumentos, qué es lo que vamos a utilizar para poder armar. Después algo muy importante y es llamativo para nosotros, tiene que tener ilustraciones, dibujos, imágenes, ¿verdad? Y por último tenemos las instrucciones. Estas instrucciones van a estar, como ya nos habían indicado, paso a paso, que es lo que debemos de realizar primero, después qué vamos a hacer, entonces tiene que ir secuencialmente. Muy bien. ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar para poder producir o para poder realizar un texto instructivo? Nos dice que en el texto instructivo se suele emplear un lenguaje muy preciso, o sea, algo claro, ¿verdad? Al punto, sin dar vueltas. Dentro de este lenguaje está lo que son los recursos lingüísticos y las palabras precisas que tenemos que utilizar. Dentro de los recursos lingüísticos tenemos, indica acciones, ¿verdad?
O sea, que nos van a decir tal vez enchufa, dobla, presiona, ajusta. Entonces esas palabras nosotros tenemos que utilizar para poder hacer o realizar un texto instructivo. También nos dice que nos indica objetos, colores y formas. Entonces nos van a indicar dentro de este manual algunas formas, algunos objetos que en la cual nosotros tenemos que tal vez, como dice acá, doblar, utilizar una palanca o poner una pila, digamos, grande o un tornillo rojo. Entonces nos van a indicar ahí los tipos de objetos que tenemos. También nos dice que tiene que utilizarse el lugar, que nos va a indicar el lugar, si este clavito, este tornillo va a ir al lado derecho, si este zapatito va a ir en el pie, o tal vez este lazo, este cintillo va a ir en la cabecita o va a ir en el vestido. Entonces nos indica, ¿verdad?, el lugar en el cual tenemos que colocar. Indica también el orden. Entonces va a ser esto secuencialmente, ¿verdad? Como ya habíamos dicho. Primero, pues se tendrá que poner tal vez la media. Después de la media va a ir el zapato, ¿me entienden? Entonces va a ir secuencialmente indicándonos cuál va a ir primero y cuál va a ir después. También nos indica el tiempo. En cuánto tiempo tengo que levantar, en cuánto tiempo va a terminar el juego o en cuánto tiempo va a cocer, no sé, el pan, el queque. Entonces nos indica el tiempo. Entonces, mis niños, este es el tipo de lenguaje que debemos utilizar en los textos instructivos, ¿verdad? Un lenguaje claro y preciso. Después de escribir, ¿qué tenemos que hacer después de escribir? Una vez que hemos concluido con el texto instructivo, pues nosotros vamos a leer el escrito y observar si el texto se entiende. Entonces, nuevamente tenemos que leer para ver si el lector va a poder comprender lo que habíamos escrito. También nos dice que si es necesario, cambia nuevamente el orden de los pasos. Entonces, capaz que nos hemos equivocado al escribir los pasos y el que tendría que ser en segundo lugar lo hemos puesto como cuarto lugar. Entonces, podemos realizar este cambio, ¿verdad? Corregir los errores ortográficos. Eso es muy importante. Debemos de corregir los errores ortográficos dentro de estos textos, ¿verdad? Para que no confundan. También nos dice, valora mentalmente el proceso. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué se te dificultó? ¿Y cómo lo resolviste? Entonces vamos a hacernos estas preguntitas dentro de lo que hemos realizado el texto instructivo. Muéstralo y pide que lo lean, te digan sus apreciaciones y pide sugerencias para mejorarlos. Es muy importante pedir ayuda a mis niños, ¿verdad? Porque capaz nos hemos equivocado en algo y alguien pues nos va a sugerir, nos dirá, ¿por qué mejor no lo haces de esta manera? ¿O por qué mejor no utilizas esta palabra? Y de esa manera se va a poder entender y vas a mejorar. Entonces es muy importante, mis niños, pedir ayuda a alguien, ¿no? Como lector, para ver si entiende todo lo que hemos realizado. Clases de textos instructivos. Dentro de estas clases, pues ya habíamos citado a un principio, a un comienzo, qué tipo de textos instructivos tenemos. Habíamos mostrado lo que son recetas de cocina, ¿verdad? Dentro de estas recetas de cocina tenemos distintas, ¿verdad? Como ser recetas de platos extranjeros, nacionales, como acá vemos también sándwich de jamón, también puede ser, no sé, de nuestro postre favorito, puede ser también de
algunos postres, como ser el granizado de limón. Y como podrán observar ustedes, pues nos dan a conocer acá a un inicio el título, ¿verdad? Y es muy atrayente. Granizada de limón. Suena muy delicioso, ¿verdad? Entonces es importante ponerle un buen título, ¿verdad? Después de eso, pues están los ingredientes, acompañado de las imágenes, ¿verdad? Los dibujos que representa a lo que es nuestra receta. Después de eso tenemos la preparación y la preparación va a ir paso a paso, ¿verdad? Secuencialmente. Dentro de esta preparación se pueden observar ustedes, pues tenemos también algunas ilustraciones, ¿verdad? De acuerdo a los pasos que nos están indicando. Bien, entonces este es un tipo de texto instructivo en la cual nos da también a conocer, como ya habíamos visto, los pasos, los ingredientes, el título, la imagen, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura de una receta. Título, ingredientes, ilustración, la preparación, que sea clara, que sea preciso. Y pueden también utilizar lo que son imágenes, ¿verdad? Y al final obtenemos nuestro, pues, producto ya elaborado. También tenemos este otro tipo de instructivo, en la cual nos está dando paso a paso, no tanto los materiales, ¿verdad? Pero nos da paso a paso lo que tenemos que realizar, las acciones que debemos realizar, ¿verdad? Para poder hacer uso de, en este caso, de lavar ropa, ¿verdad? Entonces nos va a ir indicando cómo vamos a utilizar este artefacto, ¿verdad? Este electrodoméstico. A esto se lo llama como un manual. Bueno, mis pequeños, agradecerles por su atención. Espero que hayan entendido este tema acerca de lo que son los textos instructivos, ¿verdad? Entonces nos vemos dentro de un ratito para cualquier duda, mis pequeños. Chao.